Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo un caso que realmente te puedes poner en las dos partes, es decir, en los dos lados, en el lado de si esta persona es inocente o si es culpable. Hay, digamos que, pruebas que te pueden llevar hacia una opinión y hacia otra. Vamos a conocer el caso y si luego os apetece me dejáis en la cajita de comentarios qué pensáis vosotros. Yo sin nada más que agregar, destripemos este caso. Este caso se desarrolla en Jackson, Georgia, en enero de 2003. Ese año hubo una ola de frío con temperaturas por debajo de los 0 grados. Mucha gente usaba estufas de queroseno. Este era el caso del matrimonio de Jean y Jim Long. Ellos tenían una estufa de queroseno en el taller de su casa para que las tuberías no se congelasen con las bajas temperaturas. La noche del accidente o asesinato, hubo un incendio en la casa de Jean y Jim Long, pero para cuando los bomberos llegaron a la casa ya era imposible entrar sin antes extinguir el fuego. Cuando los bomberos llegan, encuentran que Jean, la esposa, está fuera de la casa a salvo, pero que Jim Long no ha conseguido salir de casa. Registran los alrededores de la casa mientras intentan apagar el fuego, pero no encuentran ninguna señal de que Jim haya conseguido salir. Al lado de la casa había un taller donde Jim tenía todas sus herramientas de trabajo de jardinería. Este taller también estaba ardiendo. Cuando los bomberos consiguen apagar el fuego y entran en la casa, se encuentran el cuerpo sin vida de Jim Long, de 53 años. Mientras, a Jim Long, a la esposa, se la llevan al hospital para que la vean las poquitas y pequeñas heridas que tenía a causa del incendio, entre ellas una quemadura en la barbilla. Cuando ella habla con la policía, les explica que su marido estaba intentando rellenar una estufa con queroseno y que es en ese momento cuando hay una explosión, que las llamas rodearon a su marido y que ella intentó apagar las que él ya tenía en su cuerpo, que intentó apagarlas con las manos, pero sus guantes se prendieron también, por lo que decide salir corriendo hacia la casa y llamar a los bomberos. En el lugar donde se originó el incendio, los investigadores encuentran los restos de la estufa de queroseno, pero la garrafa de combustible estaba en la puerta del taller en perfectas condiciones, algo que no coincidía con la versión que Jean había dado a la policía. Según Jean, la garrafa la tenía su marido, que estaba rellenando la estufa. ¿Cómo era posible que los investigadores se la hubiesen encontrado a la entrada de la puerta del taller? Esta garrafa era una garrafa que tenía queroseno, que era el mismo producto que estaba utilizando Jim para rellenar la estufa. Evidentemente, para los investigadores, ya la versión de Jim no coincidía con las pruebas que ellos iban encontrando. El detective Mike Overby opinaba también que la postura que tenía el cuerpo de Jim Long no era la corriente en víctimas de incendios. El cuerpo de Jim Long estaba estirado, tenía las piernas estiradas y los brazos estirados, cuando, según él, las víctimas de incendio normalmente aparecen en estado fetal, en postura fetal. El detective también encontró unas manchas alrededor del cuerpo de Jim. Estas manchas se producen al usar un acelerante. Esto indicaba, según el detective, que Jim Long había estado tendido en el suelo, que le habían rociado con gasolina u otro acelerante de manera intencional y le habían prendido fuego. Y debajo del cuerpo de Jim habían varias latas de aerosol, una debajo de su cabeza, otra debajo de su pierna derecha y otra debajo de su espalda. Daba la impresión de que esas latas habían sido utilizadas para que el cuerpo ardiera más rápido. La autopsia que se le realiza al cuerpo de Jim revela que ya estaba inconsciente cuando se inicia el incendio. En sus pulmones no había la cantidad de humo y de hollín que se suele encontrar en los pulmones de una víctima de incendio. En la sangre no encontraron las sustancias características que suelen encontrarse en víctimas que mueren por inhalación de humo. Había hollín en su garganta, pero no había respirado humo suficiente para poder provocarle la muerte. Aparte, encontraron una lesión en su cráneo. El doctor Bill Bass
un famoso antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, aportó más información. El cráneo de Jim tenía 3 fracturas que partían del mismo punto, de un agujero. Eso indica que había sufrido un traumatismo que no tenía nada que ver con el incendio. Se determinó que la muerte se había producido por lesiones térmicas, es decir, por calor, y traumatismo cráneoencefálico. La conclusión fue que se trataba de un homicidio. El detective Mike Overby le pidió a Jean Long que explicara de nuevo paso a paso lo que había sucedido la noche del incendio. Contó que su marido estaba llenando la estufa con queroseno y que en ese momento explotó. En su primera declaración, Jean le cuenta a la policía que su marido estaba encendiendo, que había rellenado la estufa y estaba encendiendo la estufa. En esta nueva declaración, en la segunda, le dice a la policía que solo la estaba rellenando, que no la llegó a encender. Le preguntó que de qué color era el contenedor que su marido había utilizado para rellenar la estufa, y ella dijo nuevamente que era rojo, pero supuestamente el contenedor rojo con queroseno estaba en la puerta del taller. El detective le explica a Jean el hallazgo de las latas debajo del cuerpo de su marido y las manchas en el suelo provocadas por un acelerante como la gasolina. Pero ella no dijo nada respecto a esto. Ella le cuenta al detective que llama a los bomberos desde el teléfono de su casa, pero lo que al detective le sorprende es que la puerta de su casa estaba cerrada, había echado la llave al salir de ella. Lo que le choca al detective es cómo es posible que mientras su marido está envuelto en llamas y no sabe si se está muriendo en el taller, a ella le da la cabeza para que cuando sale de casa cierre la puerta con llave. Así que el detective le pide a Jean que se someta al polígrafo y ella acepta. En el polígrafo directamente le hacen la pregunta de si fue ella la que roció a su marido con gasolina o con algún tipo de acelerante para matarlo. Ella contesta que no, pero no pasa el polígrafo. Durante la investigación, los detectives descubren que Jim Long estaba bastante enfadado con su mujer porque ella todos los años pasaba mucho tiempo en Kansas con sus hijos y sus nietos. Ya habían oído el rumor de que él tenía pensamiento de abandonarla. Para el detective estaba claro lo que había pasado esa noche. Para él, la pareja habló de separación, discutieron y a Jean Long se le fue de las manos y mató a su marido, que cogió cualquier herramienta que tuviera a mano, le golpeó la cabeza haciéndole la hendidura en el cráneo y una vez que estaba en el suelo, tiró de su cadáver, le echó gasolina y le prendió fuego. Después, según el detective, por los nervios del momento, sin darse cuenta, a la que salía cogió la garrafa de queroseno y la dejó en la puerta del taller, cuando se dirigía a llamar a los bomberos. Al día siguiente del funeral de Jim Long, Jean fue acusada de homicidio e incendio provocado. Llamó la atención de la policía, que cuando fue detenida actuó con naturalidad. No se sorprendió ni dijo nada. Jean le dijo a sus abogados que en el taller se produjo una explosión y que en las cenizas tenía que haber pruebas que lo demostraran. Los abogados de Jean Long fueron Wade Cambry y Barbara Moon. Barbara fue a visitar a Jean a la prisión y cuenta que se la encontró destrozada, que no paraba de temblar y apretaba con fuerza sus manos. Una semana después, la iglesia a la que acudía el matrimonio consiguió recaudar el dinero suficiente para pagar la fianza de Jean Long. Por otra parte, la familia de Jean Long nunca consideró la posibilidad de que ella hubiese matado a su marido. De hecho, Jean Long, el marido, tenía una hija de otro matrimonio que había aceptado a Jean como su madre, y ella misma salió a defenderla diciendo que ella hubiese sido incapaz de matar a su padre, que ellos iban siempre juntos a todas partes y que lo hacían absolutamente todo juntos, que nunca vio un problema entre ellos. Al menos no problemas graves. Jean tampoco tenía un motivo económico para matar a su marido, porque la póliza de seguros de su marido apenas llegaba a los $40.000. La defensa de Jean le pidió opinión a John Lentini, un conocido investigador de incendios. John Lentini alegó que había sido la peor investigación de incendios que había visto en toda su carrera.
Los investigadores sospechaban que se había utilizado acelerante para iniciar el fuego, pero John Lentini descubrió que en el taller había contenedores de combustible para la motosierra de Jim. Había excipientes y contenedores de acetileno, contenedores de propano y de combustible líquido. Había sierras, muchos papeles, ropa y una gran cantidad de combustible, y por eso la explosión fue enorme. Según John Lentini, las manchas encontradas alrededor del cuerpo de Jim no tenían la explicación que habían dado los detectives. Según él, una vez que se ha producido el incendio, aparecen todo tipo de manchas en el suelo que se pueden interpretar mal, algo que pasa con mucha facilidad. Según el detective, la posición en la que se encontró el cuerpo era sospechosa, ya que al tener las piernas estiradas y los brazos en alto, indicaba que alguien le había colocado así. Pero Jim seguía manteniendo que su marido había luchado por escapar de las llamas. Se planteó la teoría de que cabía la posibilidad de que Jim, mientras luchaba por quitarse las llamas, por deshacerse de las llamas que tenía en el cuerpo, se hubiese podido golpear con una mesa metálica que tenía en el taller, que se hubiese golpeado, hubiese caído hacia atrás con el cuerpo extendido como lo encontraron y que hubiese quedado inconsciente. De ahí también el motivo por el que no había tanto hollín en sus pulmones. Y en el juicio, esta teoría fue válida, se tuvo en cuenta. En el juicio, John Lentini, el experto en incendios, explicó cómo funcionan las estufas de queroseno. Se llena la estufa de queroseno o diésel y se mete una mecha dentro. Lo que ocurre cuando está encendida la estufa es que se genera una gran cantidad de hollín y este se prende como si fuera carbón, así que si no se deja enfriar el tiempo suficiente puede resultar muy peligroso. La cromatografía de gases de los residuos de la estufa identificó el combustible como gasolina y no como queroseno. Es decir, que dentro de la estufa Jim no estaba metiendo queroseno, estaba metiendo gasolina. Para que el queroseno se prenda, hace falta más calor que para que se prenda la gasolina. La gasolina prende a muy baja temperatura. Jim dijo que ella y su marido habían utilizado la estufa fuera antes de trasladarla al taller, por lo cual la estufa no estaba fría cuando la rellenó Jim. 4 litros de gasolina equivalen a 20 cartuchos de dinamita. Así que cuando Jim vertió la gasolina pensando que era queroseno, en una estufa que todavía estaba caliente, produjo una gran explosión, como había dicho Jim. La garrafa roja que decían los detectives que había en la puerta de entrada del taller contenía queroseno, por lo tanto no era la garrafa que estaba utilizando Jim para rellenar la estufa, ya que las pruebas dieron que el contenido de esa estufa era de gasolina. A pesar de todas estas pruebas que en parte libraban a Jim del asesinato de su marido, los detectives y la fiscalía seguían queriendo llevarla a juicio. En el juicio, los fiscales, como prueba de la culpabilidad de Jim, muestran al jurado la cinta de vídeo, la cinta del interrogatorio donde Jim se contradecía. Pero la defensa de Jim utiliza esta misma cinta de vídeo a su favor. Es que normalmente la policía, cuando hace este tipo de interrogatorios y los graba, abandonan la sala después de un interrogatorio muy intenso para ver si los sospechosos dicen algo, hablan en voz alta o dicen algo que les pueda delatar. Pero realmente esto jugó en contra de la fiscalía, porque cuando el detective sale de la sala, las palabras exactas de Jim fueron: «Dios mío, ayúdame a explicárselo, tú sabes que yo no lo hice». Así que la defensa de Jim se centra en que todo fue un accidente, entre que la estufa ya estaba caliente y que lo que Jim Long introdujo en la estufa no fue queroseno, sino gasolina, se creó la gran explosión. Que Jim intentó ayudar a su marido a apagar el fuego que le había alcanzado, pero al ver que no podía, corrió hacia la casa para llamar a los bomberos. Mientras Jim llamaba a los bomberos, Jim Long intentaba deshacerse del fuego que le había alcanzado y en esta lucha se golpeó contra la mesa metálica, creándose la fractura en el cráneo y perdiendo el conocimiento. La defensa no dio ninguna explicación de por qué Jim cierra la puerta con llave cuando sale de casa. Simplemente dicen que es una costumbre que ella tiene, que es una costumbre habitual diaria,
que cuando ella sale de casa cierra con llave. Jean Long pidió subir al estrado en su propia defensa. Se mostró asustada y triste mientras contaba de nuevo todo lo que había pasado aquella noche. El jurado no tuvo en cuenta en ningún momento los resultados del polígrafo. La familia de Jean también alegó en el juicio que ella no estaba mentalmente al 100%, ya que tomaba una medicación que la dejaba bastante somnolienta. El juicio duró 8 días, pero el jurado solamente estuvo 3 horas deliberando y declararon a Jean Long inocente de todos los cargos. Después del juicio, Jean se mudó a otro estado e intentó rehacer su vida. Bueno, ya está aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar como a mí, porque en el momento en que yo empecé a investigar este caso, realmente todo indicaba que había sido ella. No lo descarto tampoco, porque tampoco hay algo claro, fiable, que la haga culpable, y no hay nada fiable que la haga inocente. Entonces, como al principio cuando llega la información todo se ve súper claro, todo se ve claramente que ha sido ella, todo la indica a ella, y cómo luego, a lo largo del juicio, cuando llegan personas expertas que realmente entienden de las escenas de un incendio y cómo analizan absolutamente todo el entorno, no solamente donde ha aparecido la persona muerta, analizan todo el entorno, cómo realmente se puede demostrar que las cosas no han sido como dice la policía o los investigadores y cómo pueden llegar a darle la vuelta a la tortilla totalmente hasta el punto de tener un caso claramente culpable a salir inocente. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en la cajita de comentarios qué os ha parecido el caso y hacia dónde os declináis. Yo os dejo como siempre aquí mi carita para que os suscribáis y activéis las campanitas, algún vídeo por aquí. Si os apetece seguir conociendo el canal, yo me despido, nos vemos en el siguiente caso. Chao.